de la renta variable. Este gráfico muestra la evolución desde el año 2009, que básicamente es cuando se acaba la recesión de 2008 por la crisis financiera, y hemos visto durante todo este tiempo cómo la bolsa americana lo había hecho mucho mejor que el MSCI ACWI, que de alguna manera representa la bolsa global, teniendo en cuenta que además dentro del MSCI ACWI el S&P 500 pesa mucho, por tanto este deterioro es mucho mayor de lo que se ve a primera vista. Y lo que denota es que tuvimos una ruptura de la tendencia al alza ya en finales de 2024, y posteriormente, tras rebotar en esta zona de antiguos máximos, el mercado tiró para arriba y completó un pullback a la directriz de color azul. Y a partir de ahí volvió a caer, marcando nuevos mínimos decrecientes, con lo cual ya tengo máximos a la baja, mínimos a la baja y el conato de la pérdida de esta zona crítica, que podría ser muy notable si finalmente el mercado vuelve a perder los niveles en torno a 47. Es decir, cuando tú ves que el comportamiento relativo de Estados Unidos contra el MSCI ACWI, donde también está dentro de Estados Unidos con un peso importante, ya empieza a marcar un cambio de dirección, quiere decir que hay otras muchas bolsas que lo están haciendo mejor que la bolsa estadounidense. Con lo cual, por un lado piensas, el inversor minorista está entrando a saco otra vez en Estados Unidos como si fuese la mejor opción posible, los flujos que se han producido durante los últimos 4 años están volcándose sobre la bolsa americana, pero lo que tú percibes aquí es que la bolsa americana ya no es la bolsa donde hay que estar, y por eso yo os decía muchas veces durante los últimos vídeos, es momento de como mínimo reequilibrar, es decir, no tengas sobreponderada la bolsa americana, búscate otras alternativas, y una de las que a mí más me gustaba era la bolsa japonesa. Pero no es en términos absolutos, es en términos relativos, es decir, búscate otras alternativas en lugar de tener tu posición en la bolsa de Estados Unidos como el S&P 500, porque las señales técnicas te indican que probablemente no va a seguir siendo la mejor bolsa durante los próximos años. Y a partir de aquí, una de las preguntas que me parece de cajón es ¿a quién beneficia esto? Es decir, el hecho de que Estados Unidos pierda la confianza a nivel global y empecemos a ver un cambio de preferencias por activos distintos a los americanos, bien sea deuda pública, bien sea el dólar, bien sea la bolsa, ¿a quién beneficia? Bueno, yo creo que no hay claros ganadores, pero lo que sí parece evidente es que si cambia el liderazgo en el mundo, hay un perjuicio para el crecimiento global. Siempre que hay un cambio de reglas y de alianzas, hay una parálisis mayor que la que había antes, y eso suele generar menor actividad global, menos PIB, y el riesgo en este caso incluso de que venga acompañado de mayor inflación. A partir de ahí dices, bueno, China parece que se quiere presentar como el sustituto en la medida de lo posible de Estados Unidos y aumentar su influencia en organismos internacionales y en su papel de mediador. Por otro lado, Europa, que ha tenido un papel nefasto durante las últimas 2 décadas, donde hemos delegado completamente en Estados Unidos parte de cosas importantísimas como es la seguridad, es el momento de empezar a demostrar dónde queremos estar dentro de unos años. Queremos ser meros observadores de cómo los países con mayor potencia económica y militar del mundo deciden cómo son las reglas del juego, o queremos ser partícipes de elaborar esas reglas del juego. Si pensamos que la derrota de Viktor Orbán abre la posibilidad a desbloquear las decisiones principales que se toman en Europa, deberíamos confiar en que se atrevan de una vez por todas a devolver el liderazgo que había tenido anteriormente y en otros siglos Europa. Para eso hace falta un ejército unificado. El rearme, por supuesto, no es cuestión de 800.000 millones, como dicen, sino de mucho más. De no decir sí a todo lo que plantea Donald Trump. Parece que eso ya está ocurriendo. Es decir, no ser meros acólitos de lo que venga de la Casa Blanca, sino tener criterio propio y saber que aunque tengas que afrontar daños en el corto plazo, el enfrentarte a decisiones que no son adecuadas, correctas o justas a largo plazo, pues te colocan en un punto mejor. Creo que Europa está en ese momento crítico donde puede dar un puñetazo en la mesa y decir quiero recuperar la importancia que hemos tenido en la historia.
y no seguir perdiendo influencia. Veremos lo que ocurre, pero serían los dos grandes bloques donde creo que puede haber un movimiento más interesante. Y luego la siguiente pregunta sería, ¿qué implicaciones tiene esto para los mercados financieros? O sea, ¿cómo afecta un nuevo orden mundial a el comportamiento de la bolsa, de los bonos, de las divisas, de las materias primas? Creo que no estamos ante el riesgo de una crisis de cambio de ciclo, al menos no todavía. Lo que creo es que están cambiando los cimientos del sistema, que es todavía más importante. ¿Por qué? En primer lugar, porque estamos viendo una pérdida continua de la confianza en las instituciones, ¿no? Se habla de que ya la ONU no pinta nada, ni el derecho internacional, ni el tribunal que persigue a los delincuentes. Recordad que hay una persecución contra Putin, una persecución contra Netanyahu, y sin embargo pues se mueven libremente. Netanyahu va a la Casa Blanca, Putin va a las conferencias que se celebran en China. Es decir, da la sensación de que hay un desmoronamiento, ¿no? En muchos de los organismos internacionales ya la gente lo mira como diciendo, ¿qué más da? ¿Qué poco aportan, qué poco importan? Por otro lado, tenemos una revolución tecnológica que va a transformar el mercado laboral sin ninguna duda, y también la productividad de las empresas. Y luego tenemos un aumento de las presiones geopolíticas. Esto no es temporal, lo estamos viendo con Donald Trump. Llevamos años teniendo que convivir con tensiones geopolíticas, con una fragmentación de las reglas del comercio que habían funcionado hasta ahora, y también con un alejamiento de la globalización, porque está afectando a la cooperación entre las distintas alianzas anteriores. Los efectos, creo que cuando combinas estas tres fuerzas son brutales. En primer lugar, todavía no, pero va a acabar afectando al ciclo económico. Por otro lado, va a acabar afectando o magnificando algo que ya llevamos experimentando años, que es la distribución de la riqueza. Se va a aglutinar mucho más en pocas manos en detrimento del resto, y eso va a generar una tensión social en aumento, que ya veremos cómo gestionamos, porque normalmente cuando el tensionamiento social alcanza determinadas capas o niveles extremos, normalmente caen los regímenes donde esa discrepancia entre los que más tienen y los que menos tienen alcanzan niveles insoportables, vamos a llamarlo así. Y luego va a generar mayor volatilidad financiera, porque el mercado ha empezado a comprar y vender en base a titulares, a narrativa, a expectativas, y muchas veces, si nos remontamos al año 2022, creo que es un ejemplo muy bueno. En 2022 sufrimos una corrección de un 30% en los mercados de renta variable, y la gente me pregunta, ¿qué es lo que nos llevó ahí? Digo, lo que nos llevó ahí es que se trasladó el problema de la pandemia al dato real. Es decir, aunque ya llevábamos un año avisando de va a haber inflación, el mercado esperó a que hubiese inflación. El mercado esperó no solamente a que hubiese inflación, sino a que los bancos centrales reaccionasen contra la inflación subiendo los tipos de interés. Y hubo recesión en Europa y desaceleración en Estados Unidos. ¿Qué es lo que cotizaba en 2022 el mercado? Una serie de datos ya plasmados en realidad y una expectativa muy negativa de que Estados Unidos acabaría también entrando en recesión. Por tanto, como veis, el mercado es una mezcla de expectativas y una mezcla de realidades. De momento, la realidad que hemos percibido negativa se circunscribe solo a un dato de inflación del mes de marzo que hemos visto en Estados Unidos y en Europa. Poco más. Pero no hemos visto un cambio drástico. La pregunta es, ¿y de aquí a los próximos meses vamos a ver realmente ralentización económica en términos de PIB, destrucción de empleo, mayor inflación ya no solo a nivel energético, sino también, por ejemplo, en el sector alimentario? Si eso ocurre, probablemente la percepción de los inversores va a ir cambiando y van a empezar a trabajar con expectativas más negativas de las que tienen hoy. Todo será, si se produce o no, el final de la guerra rápido, o si por el contrario se alarga este escenario. Y luego veremos reacciones o decisiones políticas cada vez más extremas. Donald Trump ha traído un nuevo modelo de negociación, que es llevar siempre la situación a la línea roja, al escenario más feo posible, y luego recular. Y ya empezamos a ver cómo algunos países no entran por el aro, como algunos países empiezan a decir, oye, no, me voy a plantar, ¿sabes? No voy a jugar a tu juego.
Si eso se extiende, empezaremos a ver reacciones cada vez más drásticas desde el plano político, que, como es lógico, afecta a las decisiones económicas, a las decisiones de las empresas y a la percepción del riesgo en general. Esto nos lleva a, diría, tres grandes conclusiones. La primera es, hoy por hoy la narrativa es lo que marca todo. El inversor está solamente pendiente de la narrativa y, en este caso, Donald Trump la gestiona como ninguno. Los inversores no valoran el conflicto presente, sino la probabilidad de que termine. Cuando hay una vía